El dólar volando. En todas partes del mundo la moneda, la divisa norteamericana se aprecia. No somos la única moneda, pero eso no quiere decir que no haya que fijarse que lo que pasa en nuestro país, los efectos que tenga nuestro país. La curiosidad está de que, por razones distintas, la Hacienda decide vender hasta 5.000 millones de dólares con ventas de parciales de 200 millones de dólares al día, que puede hacerlo o no. Ayer vendió, no estoy al tanto si hoy día vendió su paquete, lo conversaremos luego. Pero el Banco Central, nuevamente hoy día a través de otro de sus consejeros, reafirma su política de no intervención en el mercado cambiario, no liquidar dólares. Hacienda liquida, el Banco Central no, porque tienen razones distintas, en fin. Pero un dólar que hoy día entiendo que estuvo en los 9.32, que es récord, es parte de lo que vamos a conversar con Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, un gusto, gracias por la invitación. 9.32 llegó hoy, ¿no? Efectivamente, máximo nivel histórico del dólar en nuestro país. Y hoy día estuve viendo unos artículos y unos estudios de otros especialistas que algunos apuestan que puede llegar a 1.000 pesos. ¿Ustedes en su proyección también lo tienen como una posibilidad, un escenario? Efectivamente, en Capitaria hemos visto que hay una posibilidad tangible de alcanzar esos 1.000 pesos, que ya sería un hito completamente, ya los 900 pesos es un hito, pero perfectamente puede seguir este impulso. Principalmente porque tenemos factores que son claves. En primer lugar, tenemos la parte externa, el escenario de fuera de Chile está con una presión alcista para el dólar. Una política monetaria en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal de tener un proceso de alzas de tasas agresivo sigue generando una apreciación del billete verde. Sin ir más lejos, hoy en día estamos cerca del dólar index, si se compara frente a distintas monedas del mundo, las grandes, está en máximos de muchos años. Y el precio del cobre, por otra parte, ha mostrado una caída tan fuerte que está en mínimos de comienzo del 2021. Por tanto, son dos factores externos que, adicional a la incertidumbre y la volatilidad local, se suman para llevar a este dólar a los precios que hemos visto en los últimos días. ¿Y por qué no nos explicas? Otras personas nos han explicado otras veces, pero no todo el mundo llega a entender por qué esas variables, por ejemplo, que en Estados Unidos, por las razones domésticas, suban las tasas, nos afecta nuestro peso. ¿Por qué el precio del cobre, que es nuestro producto estrella de ventas, si es que baja su precio, sube tanto el dólar aquí? Brevemente, porque no todos tienen por qué ser tan expertos en trading de monedas, ¿no? Por supuesto, y en palabras bastante sencillas, que esa es la idea para que se pueda entender de mejor manera. Lo que hemos visto es que a medida de que un banco central sube su tasa de interés, voy a poner el caso de Estados Unidos con la Reserva Federal, al subir la tasa de interés implica de que un país que esté buscando, una persona de algún país está buscando dónde dejar su dinero, va a privilegiar tasas altas para tener un mayor retorno. Sí, claro. Siempre hay que considerar que las tasas tienen implícita una tasa de riesgo. Por ejemplo, si Estados Unidos y Chile tienen ambos una tasa de interés en 10%, por dar un ejemplo, sí, obviamente que van a ir a buscar a Estados Unidos porque Chile es un país más riesgoso en comparación a Estados Unidos. Por lo tanto, si está la Reserva Federal con este proceso de alza de tasas, se van más divisas, más dólares que salen de otros países hacia precisamente Estados Unidos para tener ese mayor retorno. ¿Qué implica eso? Que queda menos cantidad de dólares circulando en los países donde se están yendo esos flujos, por lo tanto se genera un exceso de demanda de dólares interno que apoya la apreciación del billete verde. Perfecto. Y en el caso del cobre es por... Es principalmente porque, como es el producto estrella de Chile, el principal producto de exportación, a medida de que baja el precio del cobre, hay expectativas que van a ingresar menos dólares a Chile. Y eso genera el mismo efecto de que hay una menor oferta, claro, se genera exceso de demanda y sube su cotización. Ahora, este es un problema, una realidad que están viviendo casi todos los países del mundo. No sé si se salva alguno, pero uno estuve leyendo hoy día que todos los países están con apreciaciones muy, muy importantes. ¿En todos opera la misma lógica? Efectivamente, en todo opera la misma lógica, considerando que también cada país tiene sus fundamentos propios. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el precio del cobre lo vimos a comienzos del 2021 a niveles similares a los que tenemos hoy en día, pero el dólar en Chile estaba en 750 pesos, no en 930, 920. Hemos visto un dólar index que compara el dólar con las principales monedas en niveles más elevados y el dólar en Chile no estaba en estos niveles. Por lo tanto, también hay un factor interno de cada país que genera esta volatilidad del tipo de cambio.
Y hoy en día estamos precisamente a puertas de un hecho bastante importante. Si el Banco Central no interviene es porque cree que hay una razón estructural que explica que pueda seguir subiendo, no va a salir a quemar reservas propias, a hacerle un gallito al mercado si es que va a llegar más alto. Porque los fundamentos indican probablemente que esto va. ¿Cuáles son los fundamentos que el Banco Central tiene en su cabeza para decidir que dejar al mercado operar en el tipo de cambio y lleve que hasta donde tenga que llegar, al menos por ahora? En este momento, la situación más importante es que tenemos una Reserva Federal que sigue subiendo la tasa de interés porque efectivamente la inflación... O sea, la razón externa, esa. Claro, razón externa. ¿Esa es la única razón externa? No, tenemos tanto la situación de Estados Unidos, de esta mayor inflación, Sí. mayores tasas, y también el debilitamiento económico mundial. La posibilidad de una recesión en Estados Unidos, en la Unión Europea, en distintas economías del mundo, generan un impacto muy fuerte, especialmente para las monedas de economías emergentes, que suelen ser monedas más riesgosas. Y además se genera un debilitamiento en commodities que suelen utilizarse cuando el ciclo económico está bien y que Sí, se demanda menos cuando el ciclo económico Sí, está mal. Ricardo, pero tú me hablas de alza de tasa, pero me hablas también de recesión. Y uno pudiera suponer que si viene una gran recesión, va a haber entonces pronto alguna vuelta de mano de las tasas, intentando a través de esa herramienta activar la economía mundial. Entonces, ¿cómo juega en la apreciación del dólar o del peso esa expectativa que no va a ser eterna el alza de tasas en Estados Unidos, justamente porque se debilita su economía? Probablemente van a tener que hacer un incentivo de ese tipo, ¿no es cierto?, un incentivo monetario para poder activar la economía y puede ser beneficioso para el peso eventualmente, ¿o no? Es un tremendo punto, Matías, porque efectivamente lo que hemos visto, sobre todo en los últimos informes que hemos estado leyendo y también haciendo desde Capitaria, es que con la situación actual, con una inflación tan elevada y un crecimiento prácticamente nulo en las principales economías y también en nuestro país, esto se llama estanflación. Inflación alta y un estancamiento económico. Cuando hay una estanflación, las políticas son súper sencillas. Si yo quiero que la inflación baje, necesito hacer una política monetaria contractiva. Y si quiero que el consumo resurja, necesito hacer una política fiscal o monetaria expansiva. El gran problema cuando hay esta inflación es que cualquiera de las dos políticas va a afectar al otro sector. Claro. O va a afectar al crecimiento o a la inflación. Por lo tanto, lo que hemos estado viendo que hoy en día deberían preocuparse primero por la inflación, de disminuir la inflación porque genera un deterioro sobre todo a las personas más necesitadas. Aunque afecta a la actividad económica. Aunque afecta a la actividad económica. Porque significa subir tasas. Exacto. Y cuando ya se empieza a controlar la inflación, cuando se vea que llegó a un techo y que por base comparativa y por X motivo empieza a tener una disminución, enfocarse en nuevamente reactivar el crecimiento. ¿Y se ven atisbos de que el enfermo baje su fiebre, la inflación en el mundo? Sí, hay señales. De todas maneras, estamos dependiendo mucho aún de lo que pase con el precio del petróleo, que ha tenido un alza importantísima durante este año, especialmente después del conflicto entre Rusia y Ucrania y todas las sanciones en contra de Rusia. Este incremento en el precio del petróleo implica que los combustibles en el mundo están subiendo, los transportes, los costos de transporte se están incrementando y eso afecta a los productos de forma transversal. Ricardo, ¿cómo nos podemos leer políticamente el que Hacienda venda, liquide dólares y el Banco Central no lo haga? Para alguien puede ser contradictorio, pero debe tener una explicación lógica. ¿Cuál es esa? La explicación más lógica es que estaban tratando de evitar que rompiera con fuerza los 900 pesos, de tratar de mantenerlo en un nivel más equilibrado, pensando en las condiciones actuales y no generar una merma tan importante, sobre todo para el sector importador, especialmente si consideramos que a nosotros como país nos afecta mucho el dólar por todo lo que importamos. Lamentablemente este efecto se esfumó en cuestión de horas. Ya, pero ¿por qué el Banco Central no apaña a Hacienda, dicho en buen chileno? ¿Por qué no van de la mano? ¿Por qué actúan en este caso? Parecen tener incentivos distintos o metas distintas. ¿Por qué no actúan de la misma manera? Tremenda pregunta, Matías. Y es porque estamos a puertas de una situación muy importante en Chile, el plebiscito de salida. Cualquier plebiscito que cambie alguna constitución, una situación económica o social o política, genera volatilidad. Y esa volatilidad es la que estamos viendo. Por lo tanto, el Banco Central está esperando a ver cómo es la evolución del dólar, pensando en los próximos meses y ya en un escenario en que pueda haber mayor volatilidad, un mayor debilitamiento del peso chileno, podría ya empezar a actuar precisamente y tratar de acompañar en estas políticas que está tomando por lo menos Hacienda.
¿Cómo están viendo ustedes el mercado en el corto plazo? ¿Cómo ustedes están en el día a día, están en las mesas, están con las ofertas y las demandas del mercado? ¿Qué actividad distinta están viendo hoy día? ¿Cómo está actuando el agente de mercado? Hoy en día se ha visto una compra excesiva, una compra de dólares extremadamente fuerte. Sin ir más lejos, el efecto de Hacienda duró ni siquiera un día. Al cabo de un día... ¿Hizo la segunda compra hoy o no? Ha hecho las compras, claro, desde que comenzó hizo las compras. Ahora, el punto importante sobre estas compras es que si bien tiene, la venta, perdón, de dólares, si bien tiene un efecto en el tipo de cambio, por lo general es de muy corto plazo cuando los fundamentos están apoyando precisamente este incremento del billete verde. Bajo ese punto de vista, hoy en día cualquier medida que se siga tomando, los fundamentos van a seguir generando una apreciación del dólar, la incertidumbre y la volatilidad antes del plebiscito va a seguir generando un debilitamiento del peso chileno y los factores externos que son extremadamente importantes también están apoyando que el dólar continúe con esta alza. Por lo tanto, todas estas medidas son muy cortoplacistas y a no ser que venga una medida que sea muy fuerte y ya cuando estemos posterior o muy cerca del plebiscito de salida, ya se podría ver una acción más importante pensando precisamente en tratar de estabilizar el tipo de cambio. Si tú dices que el plebiscito de salida es un factor de volatilidad y que pasa siempre cuando hay decisiones políticas en los países, decisiones relevantes, se produce volatilidad, inquietud, saber si va para allá el viento o va para allá, en fin. Las encuestas, por ejemplo, ¿afectan solamente a los analistas y a los lectores de medios o también a los mercados? También a los mercados. Y es porque, sobre todo cuando tenemos encuestas como las actuales, en que no hay algo claro en lo que pueda suceder para el 4. Espérate, voy a ceñirme solamente de datos objetivos. Yo al menos no he visto ninguna encuesta que diga que gane el apruebo. Las encuestas hoy, la foto de hoy, que puede cambiar, dice que gana el rechazo. Eso es contrario a lo que tú señalas, pues, porque si supuestamente esto es incertidumbre y supuestamente va a ganar el rechazo, no deberíamos tener las alzas máximas del dólar. El dólar se debió haber calmado, entonces esa explicación no me calza. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque si es que vemos el escenario que gana el rechazo. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, sabemos que hoy en día hay una inconformidad con respecto a la Constitución actual, en que pueden venir presiones también sociales, y esto también es el inicio de un camino nuevo. Acá no estamos finalizando un camino con este plebiscito, es un inicio para un nuevo camino. Si es que llega a ganar el rechazo, vendrá una nueva constitución que se tendrá que armar de nuevo. ¿Qué va a pasar con la actual constitución? Entonces también se genera incertidumbre, independiente de cuál es O sea, el mercado, más allá de que dé o que lea encuestas que gane rechazo o apruebo, ve que en ambas alternativas hay un proceso o sea, no se ve el fin de un proceso, se ve a lo mejor el inicio, en ambas alternativas, un inicio de un proceso. O sea, esta volatilidad o esta incertidumbre, a juicio del mercado, continúa. Esa es la explicación. Exactamente, y debería continuar, independiente de Entonces las encuestas no las va a mirar mucho el mercado de la divisa si es que está a la prueba o el rechazo, porque si ve que las dos, para estos efectos, sigue habiendo incertidumbre, no lo va a mirar tanto. Sí, es que de todas maneras siempre hay una postura que y esto en datos objetivos, para los inversionistas siempre les gusta más cuando los impuestos son menores, cuando hay una situación en que pueden llegar a un país y generar un crecimiento mayor que implica mayor empleo, que implica actividad económica, etcétera, y eso suele tener una situación de certidumbre. El problema es que hoy en día no se va a saber. Cuando tengamos la votación, si llega a ganar el apruebo, ya sabemos cuál es el camino, y si gana el rechazo, aún hay incertidumbre con ese camino. ¿Qué va a suceder? ¿Vendrá una nueva convención constituyente? Va a haber varias alternativas. Entonces, eso también genera la incertidumbre de cuál va a ser el siguiente camino. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Matías.